Buenas noches, este es el diácono Santiago Josado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida, y esta noche vamos entonces a continuar discutiendo el sacramento de bautismo, la segunda parte, y el de confirmación. Pero antes de empezar con nuestra clase, vamos entonces a hacer la oración para leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra clase, que es el sacramento de bautismo y confirmación. Vamos a cubrir esta noche el rito de bautismo. Ya habíamos cubierto la teología del bautismo en la clase anterior. Con esto vamos a entender más en detalle el bautismo. Fíjense, todos los sacramentos se componen de una materia y una forma. En el bautismo, la materia es el agua, ¿verdad? Y en la forma es cuando se dicen las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula trinitaria del bautismo. Si estas palabras no se dicen, verdaderamente no se está efectuando un bautismo. O sea, porque estas fueron las palabras que el mismo Jesucristo nos dio a nosotros para hacer el bautismo. La materia del agua, porque como habíamos dicho, los sacramentos son signos eficaces. Por lo tanto, el agua es el signo, el símbolo del bautismo que simboliza pureza, significa el morir al hombre viejo, pero la forma, lo que verdaderamente hace el bautismo son las palabras que pronuncia el sacerdote o el diácono, ¿verdad? El agua, a la iglesia le pide a Dios a través de su Hijo que el poder del Espíritu Santo se asiente sobre el agua, para que aquellos que van a ser bautizados puedan nacer del agua y del Espíritu. ¿Okay? Por eso es que el agua, pues, es algo que es muy importante en este sacramento. Durante la bendición bautismal en la vigilia de Cuaresma, la Iglesia solemnemente celebra los grandes eventos de la historia de salvación que prefiguraron el misterio del bautismo. Como sabemos, en la vigilia pascual, pues es lo que conocemos como el Super Bowl de la liturgia, ¿verdad? Se leen 8 lecturas, la iglesia nos recuerda todo evento importante de nuestra historia de salvación por la cual Dios nos sacó de el pecado original y nos abrió las puertas del cielo, ¿verdad? Y vemos que hay ciertas cosas en el Antiguo Testamento que prefiguran el bautismo. Empezamos con Génesis, en el capítulo 1, el primer versículo, donde dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Y pues obviamente esto es una prefiguración. Aquí Dios nos está dando esta imagen que va a ser algo que verdaderamente entonces va a ocurrir en el bautismo. Cuando se bautiza, pues a través con el símbolo del agua, pues entonces el Espíritu de Dios llega a nuestras almas y nos llena de su vida divina, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios al principio de los tiempos, pues fue el que creó todo este universo de la nada. El otro pasaje del Génesis es el diluvio universal que se encuentra en el capítulo 6. Y el agua, así como es un signo de vida, ¿verdad? Porque sin agua nosotros no podemos vivir.
Sin agua nosotros verdaderamente la necesitamos para que nuestro cuerpo funcione, pero también a la misma vez purifica, y en el diluvio universal, pues fue la forma en que Dios purificó toda la maldad y todo el pecado que existía en la tierra. Por lo tanto, esto es una prefiguración de lo que hace el bautismo en nosotros, que nos purifica del pecado original y también de todos los otros pecados si nos bautizamos de adultos. La prefiguración que más me gusta del Antiguo Testamento es el Éxodo, ¿verdad? Cuando Dios salva al pueblo de Israel y pasan a pie enjuto por el Mar Rojo. Fíjense, el pueblo de Israel estaba huyendo ¿de quién? De los egipcios, que en este pasaje simbolizan las fuerzas del mal que estaban tratando de destruir al pueblo de Dios. Y entonces es a través de las aguas del río, del Mar Rojo, cuando ellos llegan a la tierra prometida, que para ellos era el Israel, ¿verdad? La Palestina, Canaán. Por lo tanto, esto prefigura en nosotros, donde el bautismo nos libera de las fuerzas del mal, y nos da vida y nos lleva a la tierra prometida. Y nuestra tierra prometida es el cielo. Por lo tanto, esta prefiguración de la salvación de los israelitas de Egipto y su paso por el Mar Rojo es una prefiguración muy bonita de el bautismo. Y por último vemos en el Evangelio de Marcos, cuando Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista. Como sabemos, Jesucristo no necesitaba bautizarse porque él es igual a nosotros en todo menos en el pecado. Por lo tanto, él no necesitaba bautizarse, pero él lo hizo para darnos el ejemplo. Y también los padres de la iglesia nos dicen que al bautizarse y entrar en las aguas del Jordán, Jesucristo santificó todas las aguas del mundo, ¿verdad? Estas son diferentes pasajes que nos dan un vestigio de lo que va a ser el bautismo para nosotros. En el ritual del bautismo, lo primero que se le pregunta a los padres y padrinos es qué nombre le van a dar a sus hijos, ¿verdad? Y lo segundo es qué le piden a la iglesia de Dios para el niño o la niña. Y obviamente se le pide el bautismo. Ahora, nosotros vemos por qué se le pide el nombre. Tradicionalmente en la iglesia católica los niños reciben nombre de santos. ¿Por qué? Porque el santo de quien se toma el nombre para el bautismo se convierte en el santo protector del bautizado. Esto es parte de la doctrina de la comunión de los santos. Como sabemos, la iglesia en su dimensión vertical está la iglesia triunfante, la purgante que está en el purgatorio y la militante que somos nosotros. Por lo tanto, al nosotros darle un nombre a un niño de un santo, ese santo, además del ángel guardián, pues entonces también tiene un protector en el santo, ¿verdad? Y por eso pues se recomienda grandemente que se dé un nombre cristiano de santo al niño que se va a bautizar. Después de eso se le hace la señal de la cruz sobre la frente, ¿verdad? Y esta señal de la cruz mal significa que el bautizado pertenece a Cristo. Esta señal de nuestra fe simboliza la gracia de Dios ganada por nosotros por Cristo crucificado, ¿verdad? Y después de eso, entonces, se proclama el Evangelio, ¿verdad? La proclamación de la palabra de Dios ilumina a los candidatos y a la asamblea con la verdad revelada y fortalece nuestra fe, la cual es inseparable del bautismo. No solamente se proclama el Evangelio, sino que se explica, se da una homilía, ¿verdad? Una pequeña homilía. Y después de eso, entonces, hay oraciones de los fieles, en donde nosotros oramos por el niño o niña que se va a bautizar, por sus padres y padrinos, y por todos los familiares presentes o ausentes, que ya murieron, pero que todavía son parte de la iglesia, debido a la comunión de los santos. Después de eso tenemos la letanía de los santos. Nosotros oramos e invocamos la protección de los santos para los que se van a bautizar. Los nombres de otros santos, incluyendo al santo patrón del bautizado, el santo patrón de la iglesia,
donde se celebra del bautismo pueden ser incluidos en la letanía. Y usualmente cuando hago un bautismo también le pregunto los nombres de los hermanitos, si tiene, de los padres, de la mamá, y pues añado el nombre de esos santos a la letanía que se hace. Después de eso se hace una oración de exorcismo. ¿Por qué? Porque el niño o la persona que se va a bautizar es una criatura de Dios, no es un hijo de Dios, ¿verdad? No tiene la vida de Dios en ellos. Por lo tanto, se hace esta oración donde dice, Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos liberara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancado de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de la luz. Te pedimos que este niño o niña, libre ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y así, y sea así templo de tu majestad por Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? O sea, una oración donde se le pide a Dios que lo libere de cualquier dominio que tenga Satanás sobre él y que el Espíritu Santo habite en él. Después de eso se hace una unción de los catecúmenos, se hace sobre el pecho con óleo y se le dice la oración para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca. Te ungimos con este óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Algo que parte de ese ritual. Después se hace la bendición del agua, ¿verdad? Si es en la vigilia pascual, pues entonces se utiliza el cirio pascual para, si no, pues entonces rutinariamente se pone la mano sobre el agua y se hace la oración, ¿verdad? Donde se le pide a Dios que envíe su Espíritu Santo para que bendiga esta agua que se va a utilizar para el bautizo. Luego se hace una profesión de fe, donde básicamente el credo en un formato de pregunta y respuesta, donde se pregunta si creen en Dios Padre Todopoderoso, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, y si renuncian a Satanás, ¿verdad? Y todo eso responden los padres y los padrinos, ya que el niño pues no está en condición de hacer eso, ¿verdad? Luego entonces llega verdaderamente el bautismo en sí, donde se le echa agua y se le dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo más importante, todo lo demás es adorno, ¿verdad? Pero esto es el ritual del bautismo. Con esto entonces el niño y la niña pasan a ser de criaturas de Dios a hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Y tiene que ser con estas palabras exactas, porque fue las que Cristo nos enseñó y nos mandó para que bautizáramos a las naciones, ¿verdad? Después del bautismo, pues entonces se hace una segunda unción, ¿verdad? Y se dice en esa unción que sobre la frente, para que sea siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Como sabemos en el Antiguo Testamento, solamente se ungían a los sacerdotes, a los profetas, a los reyes. Y como Cristo unió todas esas eh, eso en su persona, como sacerdote, profeta y rey, pues nosotros al ser bautizados y formar parte de él, pues entonces también nos convertimos en sacerdote, que es la persona que es puente entre el hombre y Dios. Nos convertimos en profeta porque entonces somos llamados a llevar, a proclamar el reino de Dios a todas las demás personas en esta vida, nuestros familiares, nuestros amigos, las personas con las que trabajamos, ¿verdad? Y rey porque somos líderes para llevar a otras personas a Dios, líderes de nuestra familia, líderes en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, ¿verdad? Y por lo tanto, formamos parte de Cristo. Y como somos una nueva criatura, nos revestimos de Cristo. Por lo tanto, simbólicamente se pone una vestidura blanca, ¿verdad? Para como símbolo de la nueva dignidad de cristiano, donde esa persona, sea un niño, sea un adulto, tiene su alma completamente resplandeciente sin ningún pecado en ese momento.
Y como somos hijos adoptados de Dios, cuando somos ungidos, después de salir de aguas bautismales, recibimos esta unción que simboliza el Espíritu Santo, porque en Cristo también fue ungido en su bautismo, ¿verdad? Cuando bajó el Espíritu Santo en la forma de una paloma. Luego se le da un cirio que se enciende del el cirio pascual. ¿Y por qué? Porque esto simboliza que una vez que son bautizados, somos hijos de Dios, hermanos de Cristo y templo del Espíritu Santo, entonces somos la luz del mundo, como dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, ¿verdad? Y como luz del mundo, tenemos que irradiar esa luz a todo el mundo, no la podemos guardar. Luego se hace un ritual del éfeta donde se le pide a Jesús que abra los oídos de esta persona para que escuche su mensaje y abra sus labios para que puedan profesar la fe y alabar a Dios, ¿verdad? Luego, todos juntos rezamos el Padre Nuestro, la oración por excelencia que Jesucristo nos enseñó, y luego hay una bendición solemne al final del bautismo, donde se bendice especialmente a la madre, después al padre y luego a los padrinos y a todos los presentes, ¿verdad? Y con esta bendición solemne, entonces se da por concluido el ritual del bautismo, ¿verdad? Y con eso concluimos nuestra clase sobre el bautismo. Ahora vamos a pasar al sacramento de confirmación. Fíjense, vamos a empezar a hablar de la confirmación diciendo qué es lo que no es confirmación, porque hay mucha duda y hay confusión con este sacramento. El sacramento de la confirmación no es el equivalente católico del bar mitzvah judío. ¿Qué es el bar mitzvah judío? Es el ritual que los judíos tienen donde el niño, la comunidad reconoce que ya no es un niño, sino que es un hombre, ¿verdad? Es un ritual de pasar de la niñez a la adultez. Por lo tanto, la confirmación no es eso. La confirmación tampoco es una celebración de mayoría de edad, ni tampoco es un rito de iniciación, ¿verdad? La confirmación no es una graduación de la clase de religión y tampoco es una ratificación de una elección de fe personal. Ninguna de estas cosas es el sacramento de confirmación. Ahora, ¿qué es la confirmación? La confirmación es un sacramento con dos teologías. Y voy a explicar las dos teologías. Fíjense, la primera es que de principio la unción inmediatamente después del bautismo se ungía al niño o a la niña o a la persona después del bautismo y esta unción estaba estrechamente ligada al don del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es lo que ocurre en el bautismo. En las iglesias orientales todavía bautizan a niños y enseguida le dan la crismación o unción, o sea, la confirmación, y seguido de esto le dan la primera comunión con con la especie de vino. Se echa una gota en la boca del bebé. Y por lo tanto, el bautismo, la confirmación y la primera comunión se le da todo a la misma vez. Y así era originalmente en la iglesia primitiva. Ahora, lo que pasó es que en los primeros siglos de la iglesia, con el crecimiento de la iglesia, el obispo empezó a dejar que sus presbíteros o sacerdotes bautizaran. Pero para destacar que el bautismo le hace a uno miembro de la iglesia universal, no solo de una parroquia, él se reservó para sí mismo la unción después del bautismo, ¿verdad? Por eso el obispo es el que está, el que hace la confirmación, el ministro de este sacramento. Pero algunas veces él le da el poder a los sacerdotes que hagan eso si él no puede hacerla, ¿verdad? Esta unción
pospuesta, ¿verdad? Que no se hizo durante el bautismo, empezó a adquirir un sentido secundario, o sea, como ser sellado, un sello indeleble, llamado en griego spharis. Y sfragis es cuando se ponía en un documento para sellarlo, se ponía cera y después se ponía con un sello, ya sea en una sortija, para que solamente lo abriera a quien se dirigía la carta o el pergamino, ¿verdad? Pero también los soldados romanos recibieron un tatuaje en el antebrazo donde lo marcaba como que eran legionarios de por vida, ¿verdad? Y este sello, en el caso de la confirmación, es el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos deja saber que esta persona es consagrada para servicio y testimonio en la iglesia y en el mundo. Así que la confirmación empezó a satisfacer la necesidad de un sacramento de la madurez, de la edad adulta en la iglesia. Y esto es lo que es la segunda teología, ¿verdad? Donde en vez de hacer la confirmación en cuanto se bautiza la persona, se deja para más tarde, para que entonces sea que la persona, si fue bautizada como un niño, pueda la persona misma confirmar de que sí, eh, quiere ser cristiano, que quiere ser el hijo de Dios, y esto es un sello que se le pone, que se recibe en su alma. Solamente hay 3 sacramentos en el cual uno recibe un sello indeleble, que es el bautismo, la confirmación y las órdenes sagradas. Ahora, es por eso que hoy en día cualquier persona de 7 años o mayor que se esté bautizando también tiene que confirmarse y recibir la primera comunión a la misma vez. O sea, cuando se recibe una persona en la iglesia y se bautiza en la vigilia pascual, se le dan los 3 sacramentos, el bautismo, la primera comunión y la confirmación. Ahora, mientras los que son bautizados como niños, o sea, menores de 7 años, que es la edad de la razón, donde ya la persona sabe lo que está haciendo y conoce la diferencia entre el bien y el mal, y entonces pues puede cometer pecados personales, ¿verdad? Eh, por lo tanto, entonces se confirma años después de la primera comunión. Solamente si son bautizados de niños, pues entonces se hace la primera comunión como a los 7 años y después cuando son adolescentes, a los 15, 16 años, entonces se le da la confirmación. De la misma forma, la idea de dar la confirmación más tarde es que de la misma forma como crece en el cuerpo y la mente, el alma también necesita crecer en la vida de la gracia. El sacramento de la confirmación se basa en los sacramentos del bautismo, penitencia y sagrada comunión. Con este sacramento se completa el proceso de iniciación de la iglesia. Como sabemos, los 3 sacramentos de iniciación, el bautismo, la confirmación y la primera comunión. La confirmación es un sacramento de iniciación que establece a los jóvenes adultos como miembros de la iglesia con pleno derecho a la fe. Este sacramento se llama confirmación porque la fe que se dio en el bautismo ahora se confirma y fortalece. Por eso la persona que es confirmado o confirmada puede difundir y defender la fe. Fíjense que durante el bautismo los padres y padrinos hacen en nombre del niño promesas de renunciar a Satanás y creer en Dios y en la iglesia. En la confirmación la persona misma renueva esas mismas promesas. Fíjense, en el Antiguo Testamento las personas que se unían, como he dicho anteriormente, fueron los sacerdotes
los reyes y los profetas, ¿verdad? Y esos tres oficios, Jesucristo los unió en su persona, ¿verdad? Por eso en la carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 7 que Jesucristo es sacerdote eterno, ¿verdad? Y en el primer capítulo dice que Él es rey. Y en los Hechos de los Apóstoles que Él es profeta. Claro, si nosotros también tenemos que ser sacerdotes, que son puentes entre Dios y los hombres, profetas, que somos, proclamamos la palabra de Dios, y reyes, donde somos, dirigimos a las personas hacia Jesucristo, ¿verdad? En Pentecostés, Jesús cumplió su promesa de enviar el Espíritu Santo y los apóstoles se envalentonaron para predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan? Estaban escondidos a puerta cerrada y cuando vino el Espíritu Santo, entonces ahí salieron y San Pedro predicó y convirtió en miles de personas. Ahora, ¿cuál es el propósito de la confirmación? Primero, que completa el bautismo al conferir al que lo recibe un aumento en los dones del Espíritu Santo. Capacita a las personas para que den testimonio público de la fe y participen en el combate espiritual. Por eso es que nos dice que al nosotros confirmarnos, nos convertimos en soldados de Cristo, porque estamos preparados para defender la fe, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos de la confirmación? La confirmación confiere los dones del Espíritu Santo, que son sabiduría, entendimiento, ciencia, y no estamos hablando de biología, química o física, sino de la ciencia del saber de Dios, ¿verdad? Consejo, fortaleza, y no estamos hablando de músculos fuertes, estamos hablando de la fortaleza del Espíritu, de tener la fortaleza de hacer el bien. Cuando uno discierne que es bueno y malo, tenemos que tener la fortaleza de hacer el bien, ¿verdad? También nos da la piedad y temor del Señor, que no es miedo, sino el respeto del Señor. Y esto es el principio de nuestra fe, respetar a Dios. Y eso todos lo vemos, esos dones del Espíritu Santo en Isaías capítulo 11, ¿verdad? Esta persona debe estar bautizada y por lo menos debe tener 7 años de edad para ser confirmado. Y como dijimos anteriormente, imprime en nuestra alma un carácter indeleble, o sea, que no se borra, ¿verdad? Que es la palabra griega del sello. Otro efecto de la confirmación es que recibimos los 12 frutos del Espíritu Santo, que son, ¿cuál? Caridad, otra palabra para amor, alegría. Si se acuerdan cuando hablamos de la carta a los filipenses, la alegría de Pablo de estar en la cárcel, la alegría de servir a Dios, de llevar, de proclamarse el Evangelio, ¿verdad? La paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la longanimidad, ¿verdad? Que es otra palabra para generosidad, la apacibilidad, la fe, la modestia, la continencia y castidad. Todo eso lo vemos en Gálatas. Castidad, como sabemos, la definición de castidad es el encauzar el potencial sexual de la persona en el estado que ha elegido. Si es una persona casada, todo su potencial sexual está encauzado a manifestarlo con su esposo o con su esposa, ¿verdad? Si es un sacerdote una monja, ¿verdad? Un religioso, pues entonces encausa su potencial sexual al servicio de la comunidad y al servicio de Dios. Así como el bautismo es un renacimiento espiritual en la vida cristiana, la confirmación también es un crecimiento espiritual que lleva a una persona a la edad adulta espiritual. Eso nos lo dijo Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, ¿verdad? ¿Cómo vivimos este sacramento? Pues la mejor manera de vivir este sacramento es desarrollando una relación permanente con el Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos esto? Escuchando las palabras del Espíritu Santo en la Escritura, como practicando el Lectio Divina, que es leer la Sagrada Escritura lentamente, meditarla, ¿verdad? Y ponerla en práctica, ¿verdad? La liturgia de las horas, que es las oraciones que los sacerdotes y los diáconos tenemos que hacer todos los días, ¿verdad? Y que los laicos también pueden hacer. Se reza por la mañana, el mediodía,
por la tarde, a la hora de acostarse, y el Santo Rosario, ¿verdad? Encontrando también al Espíritu Santo donde Él nos invita, y nos invita a las celebraciones litúrgicas, a la misa, a los sacramentos, a recibir los sacramentos de penitencia, de Eucaristía, todo eso, ¿verdad? Y también cuando oramos privadamente. Todas esas son las maneras en que nosotros podemos desarrollar una relación permanente con el Espíritu Santo. Y con esto damos terminado esta sección de la segunda parte del bautismo, del sacramento de bautismo y el sacramento de confirmación. Y vamos a finalizar con la oración a nuestra Madre Celestial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y que nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Amén.